You're like a circle that floats around me. Saludos, bienvenidos a En Serio Un Podcast. Mi nombre es Maribel y esta sección nueva es de Review by Authors. Como ustedes saben, estamos haciendo entrevista a varios autores puertorriqueños en este caso. Así que en el día de hoy tenemos a un invitado, se llama Félix González, ¿verdad? Sí, así me pusieron cuando chiquito. Félix, háblanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, aparte de haber escrito el libro Historias de Camino, yo me dedico, yo tengo una pequeña compañía que se dedica a bregar con seguridad estructural y digital. Bregamos con computadoras, trabajamos con cámaras de seguridad, todo este tipo de cosas que tienen con todo lo que tienen servidores y demás. Ese es el trabajo principal, obviamente. Y el resto, pues, ¿verdad? El sideline, que es escribir las cosas que me pasan, escribir sobre cosas que mucha gente no sabe, pero parte de las historias que están dentro del libro son historias que yo he soñado. Algunas yo las he soñado, la gran mayoría me pasaron, otras las he soñado. Cosas locas que le pasan a uno por la cabeza. Más o menos así, eso es realmente lo que hacemos prácticamente todo el tiempo. Perfecto. Y te pregunto, ¿verdad? Antes de seguir con las preguntas, debo notificarle a los que nos están escuchando que es el primer autor que tengo que es de historias de terror. Vamos a ponerlo así. Y, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a tu libro, quiero preguntarte, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Ya me dijiste que obviamente son los sueños, historias, cosas que te pasaron, pero ¿tienes algún autor en particular que te haya Sí. inspirado a seguir ese camino? Pues mira, hay más de uno, obviamente. Definitivamente tengo que hablar de Stephen King porque pues es uno de mis favoritos. Lo que es Stephen King, lo que yo... Este otro, el que tiene varios libros, pues son parte de que han sido pues inspiradores al momento de escribir sobre algo en específico. Tengo que mencionar también a Dan Brown, pues porque su estilo de escritura a mí me gusta, no porque porque en realidad él no escribe nada de terror, él es más bien aventura. Los que lo conocen pues saben sobre, ¿verdad? La saga completa que él ha escrito sobre pues lo que es la iglesia y demás, este tipo de cosas. Pero a él me gusta mucho porque él hace mucho research. Él cuando va a empezar a escribir un libro, él utiliza mucho los argumentos reales para desarrollar su historia. Y eso es básicamente lo que yo pues hago en el libro. Aparte de que en el libro yo cuento eh, incidentes que me han sucedido, que están muy relacionados con lo que son leyendas urbanas. Hay otras historias que yo pues la llamo la saga del hechicero, que es la que está en el libro, que son 3 historias inéditas, porque no están basadas en hechos reales, pero desde mi punto de vista, o sea, no son totalmente reales. Y ahí tengo unos personajes ya creados, que son los que, ¿verdad? Pertenecen a las 3 historias, y un personaje principal, que es de quien estamos prácticamente ya terminando el próximo libro, que cuenta la historia de este superhéroe, que es el personaje que aparece en las 3 historias que están dentro del libro del primer libro, que es Historias de Camino. Interesante. Así que ya nos adelantaste uno que otro detalle del libro. Sí, sí. ¿El libro tiene, o sea, son varios cuentos como tal o es Pues mira, te voy a contar. El libro tiene 18 historias. De las 18 historias, 8 me pasaron de verdad. El libro está por aquí. Historias de 8 camino me para los que nos pasaron están escuchando? 8 me pasaron de verdad.
Las otras están basadas en hechos reales desde mi punto de vista. ¿Qué yo quiero decir con mi punto de vista? Que yo soy de los que yo leo eh, y después de que yo veo lo que el lugar, lo que sucedió y demás, pues yo creo dentro de ese ambiente una historia de cómo yo la pude haber visto. Y entonces, por ejemplo, la historia de la maldición, que yo creo que la tengo por aquí, déjame ver si te puedo enseñar. Ay, estoy fiebre porque mandé a hacer los posters los mandé a hacer en... Qué brutal. Esta es la historia de la maldición. Para Los lo que mandé a nos, hacer en Foamboard. para lo que nos están escuchando es un póster de una iglesia, pero es algo bien particular, así que vayan a la página web. Ya. Este es la iglesia del lago Caonillas en Utuado. Pues sabes que hay una iglesia en Utuado debajo del lago. Y cuando hace calor y hay sequía, pues la iglesia se empieza a asomar. Y entonces ya tú sabes que las cosas se porque pues, el agua está bajando. Cuando yo empecé a escribir el libro, yo empecé a escribirlo obviamente con la pandemia. Ya nos salimos ya de las preguntas, ahora estamos, ya cogimos el ritmo. Así mismo, esto pasa normal, ya está normal. Sí. Pues arrancamos en la pandemia, pues, porque pues, nadie podía salir para la calle. Y entonces yo lo que hice fue que yo estuve 45 días aquí metido, y lo que hice fue que empecé a escribir anécdotas. Empecé con un cuento cómico sobre algo que me había pasado aquí en mi casa con un lagartijo, y entonces sí, hice un cuento cómico, y entonces empecé a publicarlo en las redes sociales. Entonces creé como esta costumbre de que todos los domingos a las 9 de la mañana salía una historia nueva. Okay. Y así empecé a poner en papel, en lápiz y papel, pues las cosas que me habían pasado. Y ahí empecé a contar estas historias que me pasaron mientras yo trabajaba de noche en la calle. Por eso es que tú ves la portada, Es un esta guagua carro. que está aquí, esa guagua es la que yo trabajaba. Esa es la Oh. guagua que yo trabajaba. Todo lo que tú ves aquí eran el camino que yo recorría para atravesar el Guabate, para subir al cerro La Santa. O sea, la portada en sí como tal, pues lo que está enseñando aquí es qué era lo que yo hacía. Y también se diseñó de esta manera porque pues es la entrada a otro mundo desconocido, donde pues existen las leyendas, existen los fantasmas, existen las personas que coges en la carretera y le das pon, todo este tipo Sí, de vamos a cosas dejarlo ahí, que están después no ahí. duermo. Pues mira, ¿qué te iba a decir? Y empezamos en la pandemia. Entonces, pues lo hicimos de esa manera y yo empecé a contar todas las historias hasta que llegué a un punto que ya las conté todas. Y yo dije, bueno, yo no tengo más nada que voy a hacer. Y entonces, pues empecé a escribir historias inéditas. Yo siempre quería escribir sobre cosas en específico y por ahí arranqué. Por ejemplo, Ay, Señor Jesús. esta es la historia Ok, del regalo. quiero que sepa, vamos a parar aquí un momentito para yo explicar algo. Quiero que ustedes sepan, los que nos están escuchando, que esta persona, este autor que está aquí, me acaba de estar enseñando un póster de una muñeca de porcelana. Para los que me escuchan deben saber que a mí detesto las muñecas porcelana. Pero todo es culpa de mi hermano, no tiene que ver como que ¿De verdad? algo en particular, pero ajá. Pero nada, Pues, están bien interesantes los dibujos, by the way, me encanta el arte está muy y bonito. de hecho, el artista gráfico, el señor Luis Alberto Ponte, que fue el que prácticamente lo dibujó todo, él también sacó su libro en estos días, un libro completamente ilustrado, se llama Cuentos del Otro, y está, aquí son microcuentos, y son cuentos Oh. de bien pequeñitos,
tiene historias también, y también es de terror. Tiene historias de terror, pero tiene más microcuentos que historias como tal. Por ejemplo, hay una historia que, de hecho, yo lo tengo por aquí. Dios mío, tengo tantos libros aquí que cuando termine ahora de escribir por fin El Hechicero y el libro de los demonios, los tengo que leer todos. Este es el libro de él. Ah, ok, del otro, ok, Ajá, interesante. y Y está la morgue sí, ahí, o sea, para los que están escuchando. sí, sí. No, y el que está muerto es él, porque tiene el tag con el nombre de él. Qué Este sí, original. este sí que es más, exacto, este Es sí que es más morboso, loco es que yo. morboso. Sí, es El libro morboso. completo, ese libro es bien morboso, de verdad que sí. Pues bueno, regresando a lo otro. El libro, cuando lo fuimos a diseñar, luego de haber escrito todas esas historias eh, pues, de leyendas urbanas y paranormales, y donde después pues empezamos a construir, ¿verdad? Como por ejemplo que fue la historia de la muñeca, pues hicimos varias adicionales, como por ejemplo el bebé, que es una historia que yo creé basándome en ciertas situaciones, pues donde estaba esta muchacha que no podía tener hijos, tuvo un hijo y entonces comenzó a tener ciertos problemas, pues relacionados más bien al estrés postraumático de haber dado a luz. Entonces todo iba bien hasta que entonces las cosas empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Ella dejaba el bebé en un sitio y el bebé aparecía en otra, en la cocina. Ella lo ponía en su cuna y de repente aparecía comiendo en la cocina o dejaba la caja de los juguetes en el cuarto y aparecían en la sala. Este, Esto no me todo gusta ahora mismo. ¿Sabes qué es lo este, curioso? Lo curioso es que ¿verdad? Son historias. Yo leí los títulos de tu novela, o sea, ajá, ajá, de tu libro, y leí un par ajá, de reviews, y yo decía, ay, Dios mío, esto es terror, pero no es el tipo de terror, por lo que estaba leyendo del review, no era el tipo de terror que ajá. tú lo lees y te está dando miedo, o sea, es como que lo lees y se te queda en la Uh-huh. mente el relato. Ese es lo que a mí me da más miedo de su libro. No, y entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer es que yo desarrollo mucho los personajes. A mí me gusta darle identidad. Y entonces cuando tú empiezas a leer, tú te familiarizas con el personaje. Entonces ya tú conoces al personaje. Ya tienes una descripción de cómo es el personaje. Una persona o alta, o bajita, o gordita, o delgada, pelo largo. Más o menos, así es como lo vamos, por lo menos como yo a mí me gusta hacerlo. Y cuando estoy escribiendo este tipo de relatos así, pues trato de hacer bastante énfasis en lo en lo que yo creo que vaya a pasar. Y como siempre sucede en cada historia, eh, ponemos un final bien dramático, pero un final bien dramático que procuramos que no lo vean venir. Eso es lo más que yo trato de hacer. Es el cliffhanger, right? Que como que así es que le Sí, dicen, ya que... tenemos un plot twist bien diferente y cuando vienes a ver, te confunde. Es como, por ejemplo, en la historia de la maldición, Uh-huh. que yo cuento, hay muchos personajes y yo cuento se va desarrollando todo y al final, cuando llega el final de la historia, este, la gente no se imaginaba que aquellos personajes a los que tal vez tú pudiste haber pensado que eran personajes malos, no fue así. Igual que los que tú pensaste que eran buenos, pues no lo eran. Y entonces eso es parte de o sea, del desarrollo de ese personaje para que lo vayan conociendo. Y entonces cuando surge el evento, ahí es que el personaje realmente se comporta como realmente es. Tienes, o sea, ok, ok, voy a dejarlo ahí, de eso de... No, ¿qué Pero más te puedo contar? Mira, pregúntame. te iba a preguntar. Yo siempre le pregunto a los autores, porque me estás hablando del libro, obviamente son relatos y nos has contado ya como que esa manera en que tu libro se va entonces desarrollando, que entonces son varios relatos, Uh-huh, con varios plot twists, ¿verdad? Pero uh-huh. te quiero preguntar, ¿tienes alguno? Yo le digo ritual y sé que lo tengo que cambiar, pero
¿alguna manera en que te enfocas a escribir? Como que específicamente es terror. So, tú escribes a cualquier hora del día, tienes una hora, como que tú dices, esta es mi hora para escribir terror. O a escribir un relato y luego resulta que es terror. Pues mira, esto va a ser bien curioso. Yo trato siempre, como estoy todo el día trabajando, pues llego a la casa y como ves, este es mi espacio. Yo me siento aquí, aquí tengo todo, tengo mi setup con la computadora, mis embelecos, mis libros, mis cosas y demás. Y aquí yo me siento a escribir. Pero la realidad es que cuando voy a escribir de verdad, porque logré corregir un pequeño detalle que tenía, por ejemplo, ahora mismo, la última parte del libro que yo estaba escribiendo, yo estuve como un mes que no escribía. Me sentaba y me quedaba mirando la pantalla. Y decía, ¿cómo engancho lo que viene ahora? Y es increíble porque yo sé lo que va a pasar, yo sé cuál va a ser el final del libro, yo sé todo, pero el enganche. Y para contarte una anécdota bien curiosa, yo estuve de viaje el año pasado, octubre, noviembre, estaba en España. Y en el libro nuevo que estoy escribiendo, eh, pues había un gap que estaba ahí como que latiendo, porque tenía que unir unas ideas con algo que iba a pasar. Este, y no sabía. Yo decía, tengo que buscar la forma de cómo enganchar esto para que pegue con lo otro. Y me recuerdo ahora que estaba en Sevilla y yo estaba visitando las iglesias, pues porque en el libro nuevo hablo de muchas iglesias. Okay. Y cuando llego a Sevilla, no me molesté, pero sí dije, oye, es otra iglesia más que hay que pagar para entrar, porque ya yo fui en Barcelona, de diferentes sitios que fui, que había que pagar, es una fila increíble para poder entrar a la iglesia. Y la iglesia de Sevilla, la catedral de Sevilla, no era la excepción, o sea, la fila le daba la vuelta a la iglesia. Y es una iglesia bien, pero bien interesante, igual que la iglesia la catedral gótica que visité en Barcelona, que es impresionante, el pueblo gótico y toda esa cuestión. Y yo decía, mano, de verdad que ahí yo no entiendo, yo decía, yo no tengo ganas de entrar. Hasta que una yo dije, mano, tengo que tener, ¿verdad? Iniciativa, estamos de vacaciones, va para allá. Y lo que yo no sabía era que lo que me faltaba para escribir en la historia estaba ahí dentro. Y es porque la historia que yo estoy contando del libro nuevo cuenta cómo Cristóbal Colón llegó aquí hace 800 años y cuenta la historia de cómo hay un viaje que él hizo a Puerto Rico que no aparece en los libros de historia. Y ese viaje se hizo única y exclusivamente para buscar a un mago que estaba viviendo aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Guayama, y cuando él vino la primera vez que descubrió Puerto Rico, lo encontró. Eso está. Y a partir de, y a partir de ahí la historia se empieza. Y la historia cuenta, que te voy a contar ya pipito, de otro personaje que de hecho es la historia completa de el personaje que aparece en la historia de la maldición, en la noche del vampiro y en África. El personaje principal, que es el doctor Augusto Wilfred Jones García. García de allá de los Brujos de Guayama. Se podría Él es decir que Historias de Camino es una precuela a lo que vas a hacer entonces, que son otra novela como sí, tal. las tres historias que aparecen aquí, que de hecho, mira, ya te enseñé la de la iglesia. Esta es la segunda historia. La noche del vampiro. Esta historia está basada en los hechos ocurridos en el 72 en el pueblo de Moca, cuando se contaba la historia del vampiro de Moca. Antes que existiera el chupacabra, existió el vampiro de Moca. Lo puedes buscar, aparecían las portadas del vocero, y escribían historias bien tétricas de que no solo se chupaban los animales. Y yo cuando creí esa historia, lo hice con toda la intención. Yo dije, ¿y si de verdad era un vampiro de verdad y no era un animal que se estaba chupando los animales? Y sabrá yo si se chupó a dos o tres personas y nunca salió en la prensa ni nada. Y esa historia se va por ese lado. Y empiezo a contar la historia y pues obviamente traemos de vuelta el personaje principal, que es el doctor Augusto,
que sale la maldición, haciendo su entrada como siempre, bien dramática, bien superhéroe, utilizando todas sus habilidades y este tipo de ademanes y brujerías que él sabe hacer. Y en el libro nuevo, pues estamos contando la historia. Lo que pasa es que yo, como te conté ahorita, que pues me encanta la cuestión del research y me gusta, pues, ¿verdad?, desarrollar un ambiente bastante real. Yo me fui para Guayama, yo tiré fotos, yo me subí por todas partes, pues porque la historia se desarrolla en el pueblo de Guayama. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo vengo, ¿verdad? Y en vez de empezar la historia con el nacimiento del doctor, donde pues mira, él nació en el pueblo de Guayama, se crió en este núcleo familiar un poco, pues, ¿verdad? Con su mamá y su abuela, porque su papá no estaba, y pues en vez de empezar algo normal, pues no, yo me fui 500 años para atrás. Y entonces empiezo a contar la historia de cómo fue que llegó el primer mago, ese mago que era un mago famosísimo en Europa. Y luego de haber terminado su labor allá, donde surgieron unos eventos con el libro de los demonios, que de así es que se llama el título del libro nuevo, se llama El hechicero y el libro de los demonios, hubo una situación donde, luego de haber encerrado esos demonios en el libro y haber entregado ese libro al Vaticano, por alguna razón alguien volvió a trastear el libro y lo abrió. Y por eso fue que Colón vino a Puerto Rico, porque él vino a descubrir Puerto Rico, y cuando llegó a Puerto Rico se encontró con el mago, él regresa a España, España se comunica con Roma, Roma le dice CE y él tiene que escribir ese tercer viaje que no se sabe, ni está escrito en el libro de historia porque era completamente top secret, y él vuelve a Puerto Rico a buscarlo, pero cuando regresa, viene con los 10 sacerdotes, viene con el libro y viene a ver al mago para entonces volver a encejar a los demonios en el libro. ¿Sí? Y entonces yo me voy 500 años para atrás, entonces a contar todo eso, en vez de empezar a contar. Pero es chévere porque el libro hasta ahora tiene 15 capítulos. Curiosamente, empiezo a hablar del doctor en el capítulo 8. Los capítulos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solamente hablo de sus antepasados, de su abuelo, de su abuela, de su mamá, y de cómo el pueblo de Guayama poco a poco se iba reconstruyendo, cómo después del huracán, pasó, en la época del 56, fue que pasó Santa Clara, y Santa Clara entró por ahí, se metió. De hecho, yo relato una historia completa en el capítulo 5 que se titula El huracán. Y está dentro del libro. O sea, como te expliqué ahorita, son situaciones reales, pero contadas desde mi punto de vista. Y cómo ellos pudieron pasar el huracán, qué pasó en el pueblo, qué pasó con las personas que viven en el pueblo, cómo fue. Anyway, o sea, por eso es que me tomo mi tiempo, porque yo sigo leyendo, a veces estoy leyendo más de lo que escribo. Pero ese es el trabajo del autor también, o sea, estás en ese proceso y eso es importante, cada proceso es importante. No, y lo que te decía ahorita era que no hay un lugar no hay un momento específico para escribir. Pues ese momento en España, cuando yo salí de ver la tumba de Colón, que estaba dentro de la iglesia y demás, yo me senté a las escaleras y empecé a escribir. Y seguí escribiendo, y terminé y me lo mandé por email. A veces estoy en la calle y a veces me levanto porque salí soñando con lo que tengo que escribir, y tú me ves que salgo corriendo a las 3, 4 de la mañana, me siento en la computadora y empiezo a escribir todo para que no se me olvide. Brutal. Sí. No hay un ritual como tal. Sí, sí está la mecánica de llegar todos los días a las 6 de la tarde y sentarme aquí, pero cuando tengo la bombilla prendida, no hay una hora específica. Entiendo. Sí, es más aprovechar ese momento, el momento, como uno dice, también. Pero pues siempre pregunto, porque los autores que he entrevistado hasta ahora todos coinciden en lo mismo. Seguir escribiendo, ese es lo más importante, seguir escribiendo. Usted por lo menos tienes un horario más o menos en que tú empiezas a provocar esa creatividad, que es después de las 6 de la tarde. O sea, eso separar ese tiempo para escribir o hacer research, o sea, todos coinciden en lo mismo. Uno que otro que tienen cosas bien particulares, por ejemplo, que caminan mientras están escribiendo, unas cosas raras. Pero por eso me gusta saberlo, porque es que cada cual tiene su método, cada cual tiene lo que le funciona a ellos, y pues eso me gusta saberlo. Es que la mente trabaja bien diferente.
Mira como yo hago la agenda de la mañana cuando me meto a bañar. Entonces me quedo en la bañera pensando en todas las cosas que tengo que hacer de la oficina, del trabajo. Y tú me ves y yo me quedo debajo del chojo así. Ok, ya tengo la agenda. Entonces después vengo, me siento y le escribo. Cuando bajo al treadmill que me pongo a hacer ejercicio, tú me ves en la máquina caminando y creando las ideas de lo que voy a escribir en la máquina. Y después me siento y la escribo. Pero no hay un momento específico de verdad. O sea, sí me obligo, porque me tengo que obligar porque tengo que terminar el libro. Ya después que lo termine estoy chaval porque voy a escribir otros más, pero por lo menos quiero terminar este para ya poder eh, empezar a trabajar con el proceso de publicación y el proceso de edición, porque no he mandado lo que tengo a editar, porque como estoy dando para atrás y para adelante a cada rato, o sea, puedo estar en el capítulo 16 y espérate, déjame el capítulo 3 para machar esto con esto. Estoy en el capítulo, espérate, déjame volver al capítulo 8 porque esto tiene que ver con esto, a ver si está bien hecho. Y no lo puedo mandar a editar porque si no, después que lo editan, lo vuelvo y lo rompo y paso más trabajo. Sí, Anyway, porque déjalo así. es que tu estilo también es de aventura, o sea, también es como que eso es algo que cuando tú empiezas a hacer un libro de aventura que tiene que ver con muchos datos, Sí. No vale la pena tú hacer por capítulo, porque es que si tú quieres cambiar algo al final, por ejemplo, Exacto. muchos de los autores nos damos cuenta que el mismo personaje toma la decisión de lo que va a hacer. Porque tú Eso creas ese personaje en tu mente con unas características y tú crees que va a terminar así. Pero aunque vaya a terminar así, la forma en que se va a llevar allí, o sea, se va a llegar a ese punto para que se termine el libro, no es como el personaje quiera. Y entonces No, ahí exacto. tienes que reubicar todo, sí, o sea, Es que ahí es donde se complica el asunto. es correcto. Y uno tratando de hacerlo lo más realista posible, pues tú ves a uno mirando para atrás, dando para atrás, uno para adelante, bueno, como aquí. Cuando tengo muchas fechas, por ejemplo, en el libro, que tengo fechas de diferentes eventos que han pasado durante todo el tiempo de su juventud, pues tengo que estar pendiente, que no vaya a meter las patas, que todo, es como, por ejemplo, en el libro, ahí están estas tres historias que son, como tú dijiste ahorita, como unas precuelas. La historia de África, que es la última del libro, esa historia yo nunca la subí al blog, nunca. Es la única que salió y para tú leerla tenías que comprar el libro, punto. O sea, no había break. Y en esa historia, ahí yo cuento realmente quién es ese doctor, que te voy a enseñar por aquí. Esta es la historia de África. Diantre, ok. Quiero que Este que, sepan. este que está aquí es el doctor, y Ajá. esto que está aquí, este personaje que aparece en la historia de la maldición también, es el que él tiene que hacerle frente y toda la cuestión y demás. Interesantísima esta historia de todo del libro completo, por lo menos las historias que tienen que ver. Mucha gente me habla de la maldición, de lo bien que está escrita, que wow, como tú te inventaste. Sin embargo, esta es la más que me gusta, porque hablo del doctor. Y hablo del doctor, cómo es él, las habilidades. Esa tiene mucho, pero mucho misterio. Presenta al doctor realmente cómo es él. Porque estamos hablando de un tipo que, a ver si yo te puedo enseñar algo aquí. Dios mío, uno se envuelve. Tranquilo, Déjame, ya esto es como normal. Porque yo digo, déjame ver. tanto escritor y todos estamos locos a su manera, pero todos estamos locos. Tacho, me lo dice y no lo sabe. Mira, por ejemplo, no, esto no. ¿Dónde está el file? Ah, no encuentro el file. Aquí. Ok, déjame ver cómo yo hago aquí, que siempre tengo un pequeño revolú. Pues te quiero enseñar. Ese es el doctor. Y dice, pero ¿cómo va a ser? Y dice, sí, ese es el doctor. Oh. So, para los que nos están escuchando, lo que estoy viendo es un hombre con un rosario y como, ¿cómo se le llama?
¿Qué son Estos esas son los cosas? estos son botas de soldado, estos son frascos de agua bendita, y esto que tú estás viendo aquí es el traje de sacerdote, porque él es Oh. un sacerdote. Él es un sacerdote, él es capitán del ejército de los Estados Unidos y él es un cura. Qué bien. Qué interesante esto. Déjame ver si yo tengo. Ah, mira, te voy a enseñar esta otra imagen por aquí. Oh, su estilo, o sea, tiene la bufanda de sacerdote, Sí. Y aquí tiene las aguas sus, y los su frascos, los frascos. agua, los frascos, el rosario con la cruz de San Benito, que en el libro hablo de ese rosario y de cómo en un momento dado es parte importante de la historia del libro. Y obviamente, pues aquí podemos ver la baqueta, aquí está su pistola, que él casi no la usa, honestamente casi no la usa. Él tiene demasiadas habilidades para utilizarlos, pero eh, en la misión, no en la primera, pero sí, pues como él pertenece a un grupo este, donde es un grupo especial del ejército y pues obviamente pues no se tienen que ir a hacer misiones, pues se tiene que uniformar, se tiene que armar y demás. Ujú. Pero él no deja, de hecho en el libro yo cuento cómo es que él logra, se le llega a ser sacerdote, cómo él pasa a ser soldado del ejército, y cómo él se convierte en el mago más poderoso que existe en su época. Pues, Ya, más nada. ok, entiendo. So, en mi mente todo corría como que son historias de miedo, son historias de miedo, y sí son historias que sí son de miedo, pero Pues yo te puedo tiene. contar de las que están aquí de verdad de miedo, Ah, porque porque, estamos hablando de esto porque es del libro nuevo, de las historias que están, de las precuelas que están aquí en el libro, pero yo te voy a enseñar algo donde vamos con esta. Esta es la primera historia del libro. la ducha, ok. Okay. Escuché en o sea, vi un review que dice que ya no puede ir a bañarse tranquila la persona. De verdad, Sí. son tantos. Esa es una, esa es la primera, con la que empezamos en el de esto. Te voy a contar ya mismito de qué trata. Y esta que está aquí No me llega la llorona. es, bueno, es uno de los casos paranormales que contamos en el programa de la semana pasada, digo, de esta Por eso. semana, Ujú. donde cuenta la historia de una persona que se aparece en Calle y entonces tú te la encuentras en el camino. Ella está pidiendo pon porque pues el novio la dejó allí tirada, no tiene Ujú. cartera, no tiene nada, y entonces ella lo que quiere es que le den pon hasta la casa. Y entonces, pues tú la montas en el carro, le das el pon, la llevas hasta allá y no la vuelves a ver más nunca. Y esa es una de las historias más emblemáticas porque eso a mí me pasó. Yo le di pon a esa mujer y la llevé hasta su casa y nunca más la volví a ver hasta que me contaron que esa persona había muerto hace años. Y eso me pasó a mí. Ok, vamos a terminar esto. ¿Sabes qué? He escuchado, siempre para que los que nos están escuchando, la Llorona hay en cada país hasta cierta manera. Ujú. En Puerto Rico hay Sí, como 17 o más, sí, un porque hay montón. muchas versiones. Ujú, So, yo desde chiquita he escuchado la versión de La Llorona y todo eso. ujú. Pero, De hecho, en el programa, yo cuento al final, cuando estamos ya terminando el programa, cuento todas las versiones que hay de la Llorona de Puerto Rico y de cómo es que la que aparece en Isabela, la que aparece en Corozal, la que aparece en Aguas Buenas, cuando tú sales de Caguas para Aguas Buenas, que pasas el puente de, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Este, ay, se me olvidó. Anyway, tú pasas ese puente y también se aparece una mujer. Ah,
donde quiera. Es algo bien... Hay una historia bien interesante que también la cuento ahí. No tengo ahora mismo la data en las manos, pero sí cuenta de que de otra también, que a esa tú le das pon y el tipo cuenta que le prestó su chaqueta porque la persona tenía frío y la llevó hasta su casa y se fue y luego regresó al otro día pues para buscar su chaqueta y ver si la persona estaba bien. Para su sorpresa, cuando llega, que la atiende es la mamá de ella y entonces su mamá le dice que de quién ella hablaba, entonces ella le enseña una foto. ¿Es esta persona que está así? Porque anoche yo la di pon, la traje hasta aquí. Me dice, bueno, mi hija, ella murió hace ya unos años, ella está muerta. Y dice, ¿cómo va a ser? Le dijo, sí, mira, si quieres, yo te digo dónde está, allí en el cementerio, yo te puedo decir dónde está la lápida y puedes ir ahí corroborarlo. Y cuenta que él hizo eso, fue hasta allá, y cuando llegó a la tumba, el jacket que le había prestado estaba allí. Pero eso es una historia de camino. Eso es una historia de las tantas que leímos para poder ambientar el programa. Wow. Mira, yo te voy a ser sincera, o sea, las historias de terror, yo creo que es peor leerlas que verlas. Porque la imaginación de uno Es peor, sabe es peor. exactamente qué cosas hacen esa historia más terrible para uno. Entonces, así que voy a dejar ese statement ahí. Y lo otro que te iba a decir era que cómo se llama tu programa, ¿verdad? Para luego enlazarlo, ¿verdad? Y ponerlo dentro de la descripción de este audio y el video, ¿verdad? Para que te puedan ver estas historias, porque hay de todo tipo de autores y eres el primero de terror. Y para que sepan lo que nos están escuchando, tiene la carátula de la muñeca todavía en la parte de atrás de él, toda esta conversación que No, estamos pero teniendo. ahora te voy a contar algo que tú no sabes, y es que esa muñeca existe. Ok, ya. Esa muñeca vive aquí, hasta abajo del primer piso. Sí. Ah, Sí, pues está bien. aquí. God. Pues mira, poniéndolo en este contexto, o sea, tienes unas historias bien particulares. Yo creo que una de las cosas que yo admiro de los relatos de terror, ¿verdad? Y las películas, porque he visto más películas que he leído relatos, como te dije, son peores leerlo que verlo. Sí, Y una de las cosas que yo tengo que darle crédito es que las personas que escriben el terror que realmente te trabaja, te maquina en la cabeza, ahí se me fue el hilo. Tenía ahí como que lo que te iba a decir exactamente en cuestión del terror. Ah, que tienen buenos plot twists. Eso es lo que te iba a decir. Ajá. Que una de las cosas que yo admiro es eso, de que ellos, aunque te están relatando algo que quizás no es lo más agradable, lo que tú quieras escuchar, tiene unos plot twists bastante interesantes. Así que lo Sí, dejo, lo dejo ahí un con eso. un dato bien curioso es que um, yo escribí un capítulo, o sea, dentro de todos los que tiene el libro, está el capítulo, creo que el capítulo 6 se llama El exorcismo. Uh-huh. Um, yo no sé, ¿verdad? Cómo las personas crean o que vayan a leer esto. Es como en el caso de la historia del vampiro. La historia del vampiro, cuando tú llegas ya a la cuarta página que empieza a contar cómo es el vampiro, hay una escena, ¿cómo te puedo explicar? Hay una escena sexosa, bien sensual. Pues porque el vampiro se va a chupar a la muchacha, que es la que tuviste en Uh-huh. la portada. Y escribimos una escena con buen gusto, o sea, nada vulgar, algo bien hecho. Pues esa escena como tal en específico, pues cuando la escribimos, eh, yo creo que me había dado 2 cervezas para poder escribirla, sentirme cómodo y demás. Uh-huh. ¿Qué sucede? En el libro nuevo, el capítulo 6 que se titula El exorcismo, que es porque es básicamente continuación del capítulo 2 porque lo que es 3 4 y 5 se va un año atrás para contar por qué pasó esto. Y es así, yo la escribí totalmente bojacho.
porque escribir lo que yo escribí del exorcismo me dio mucho trabajo. Con eso te lo digo todo. Así Me dio que, mucho trabajo. para lo que Tuve que darme unos cuantos palos. Pues, de hecho, el libro yo lo leo completo a cada rato porque pues, tú sabes que uno tiene que leerlo para poder seguir dándole continuidad. Y siempre que llego a ese capítulo, yo no puedo creer que yo haya escrito todo eso. Wow. Pero está bueno, va a estar bueno, yo sé que sí. Bueno, Félix, tengo que preguntar, Ajá, tengo que preguntar, cuéntame. pero realmente, ¿dónde las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pueden conseguir tu libro? ¿En dónde está Pues, disponible? Y, ¿verdad? Tus redes sociales, ¿verdad? Para que te sigan, para que claro estén que pendientes sí. del nuevo Mira, libro. pueden entrar a la página del libro, que es historiasdecaminos.com. Ahí están prácticamente todas las librerías donde esté el libro. Vamos a buscarlo aquí. Y el libro está disponible en Casa Norberto, Plaza Las Américas, Río Piedras. Está disponible en el Rincón del Lector en Camuy. Está disponible en MS Books en Cupey. Está disponible en La Casita Books en Aguadilla. Lo pueden conseguir en Ponce, en el Cardil. Lo pueden conseguir en Serendipia, en Barranquita. La librería El Laberinto, en el Viejo San Juan. Y si quiere, ¿verdad? Por aquello de que pues, conseguirlo online. Digo, todas estas personas casi todo lo tienen online. Pero, por ejemplo, lo que es el caso de Huella Local y lo que es Book Recons, que ese es su expertise, pues puedes entrar ahí, lo puedes comprar online, ellos te lo envían por correo, el shipping es súper rápido, no es costoso. Book Recon ahora ya está abriendo su primera librería ahora Sí, en lo vi, Arecibo, lo vi. que ya estamos pompeados, locos por ir para allá. Y lo pueden conseguir también en Cop Libri, en Calley, en el Museo del Libro en Calley, que ahí fue que hicimos la presentación, que llevamos todos estos posters laminados y quedó bien chévere, todo quedó bien bonito y de las mejores presentaciones que se han dado del libro. Me gustó porque la gente estaba envuelta, hacía muchas preguntas, fueron bastantes personas, de hecho, más o menos, y el ambiente se presta para eso, porque es bien, bien chévere el lugar. Vale, Y ahí pues. lo pueden entrar, si tienen dudas o cosas así, pueden, volvemos a lo mismo, entran en historiasdecaminos.com y ahí van a aparecer todas las librerías. Mis redes sociales me pueden conseguir por FW People en Twitter, me pueden conseguir en Instagram por FW People también, Historias de Caminos en Twitter, Historias de Caminos en Instagram también. Yo me paso subiendo pequeños clips y cosas del libro en la página del libro, como por ejemplo, hace poco en Twitter, pues yo voy poniendo, hay una historia, déjame buscarla por aquí, que se titula El Hospital. Otra de las historias de las que más relevancia ha tenido o tuvo en el blog, de las que más visitas tuvo. Oh. Este es el Hospital Municipal de Caguas. Y en esa historia, yo lo que hice fue que creé un compendio, desarrollé una historia de principio a fin, con todos los cuentos que me hacía mi papá, que trabajó ahí, su jefe y el hijo de la jefa de ellos dos, que es amigo mío. Y ¿por qué te estaba hablando de ese libro, de ese hospital? Ya habíamos dicho antes, estamos mal, se nos olvidan las cosas. Bueno, anyway, estábamos hablando de eso, del libro. Anyway, se me fue. Tú me preguntaste algo, ¿verdad que sí? Sí, ahora estoy pensando qué fue lo que te pregunté. Ah, Y yo como que, ok, estábamos hablando de dónde podían las conseguir redes tu libro, sociales. las Ya redes me sociales, acordé. sí, ¿viste? Ok, ¿qué pasa? Tú vas a la cuenta del libro en Twitter, de historiasdecaminos.com. Ahí la consigues por Historias de Cam 1. Y vas a ver la portada del libro y el hospital al lado, el original. Ok. Lo mismo pasa con la iglesia de Utuado. Vas a ver el póster de la iglesia y al lado vas a ver la iglesia original bajo el agua. Inclusive vas a ver fotos de cómo era antes de que estuviera bajo el agua. También vas a ver la historia del vampiro. Te vas a encontrar la portada del periódico El Vocero de esa época, donde hablaban cómo el vampiro de Moca se estaba chupando los animales. Y ahí yo voy subiendo, pues, de la misma manera, pues voy subiendo lo que estamos haciendo ahora con Inexplicable, que así es que se llama el programa.
el programa lo pueden encontrar a través de Producciones Tu Madre TV, así mismo lo buscan en YouTube, @tumadretv, así mismo lo encuentras en Twitter y lo encuentras en Instagram, ahí a mi gran amigo Giancarlo y a Dolly de Producer, que son los que están a cargo del programa. El programa ya salió este martes y la idea es que vaya saliendo todos los martes a las 7 de la noche por el canal de Tu Madre TV. Se llama Inexplicable. ¿Qué más? ¿Cómo me puede? En Facebook, igual. En Facebook me encuentran por Historias de Caminos y ahí van a encontrar casi siempre los eventos, las cosas que estamos pendientes, todo este tipo de cosas que estamos trabajando, presentaciones, trailers. Yo me invento cosas así de lo que va a estar llegando y demás para que la gente los vea. Más o menos, por ahí me consiguen FWP por todas las redes sociales, Historias de Caminos y entrega a la página historiasdecamino.com y ahí van a ver todas las librerías que están. Van a encontrar un pequeño escrito que en realidad es la contraportada del libro, habla un poco de mí y van a ver también ahí un pequeño como un pequeño prólogo de qué trata el libro, y que lo pueden leer y tener una idea y para que se vayan pumpeando de todas las cosas que tiene el libro y las historias que cuenta. Interesante. Déjame por aquí. Ok, sí. Pues nada, interesante. Es que tengo los perritos que están al Garetowski. Sí. Pero nada, realmente creo que tienes todo bien estructurado, así que ya saben, a los que nos están escuchando, en la descripción de este video, en la descripción de este audio, van a encontrar la información del autor. Así que algo más que nos quieras comentar, Félix. El que quiera el libro, entra a la página, lo puede comprar y pendiente, que esperamos que ya para el mes de mayo esté sacando el segundo libro, que se titula El Hechicero y el Libro de los Demonios. Vale, pues yo espero tener esa entrevista para ese libro y espero tener un invitado también para que te haga muchas preguntas. Así que nada, después te voy a hablar de eso. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. A los que nos están escuchando y nos están viendo, hasta el próximo episodio. Muchas gracias, buenas. You're like a circle that floats around me, keeping